Queridos hermanos y hermanas, la noche aún me persigue. Sus sombras se aferran a mi alma con la tenacidad del mismo abismo. Lo que les relataré esta noche no es una parábola, ni una mera alegoría, sino una verdad tan cruda que aún siento el hollín de su aliento en mi garganta. Mi nombre es Elías Montenegro, y he caminado por linderos que ningún siervo de Dios debería transitar, por gracia divina y para advertencia de todos ustedes. Si esta revelación conmueve su espíritu, si siente la urgencia de discernir la verdad en estos tiempos finales, le imploro que escriba "Despierta, Iglesia" en los comentarios. Su voz es crucial. Fue una noche gélida, no de invierno terrenal, sino de un frío que traspasaba el alma, un frío que emanaba de la más profunda desesperación. Mi cuerpo yacía inerte, atrapado entre los velos de la vida y la muerte, tras un accidente que aún hoy prefiero no detallar. Pero mi espíritu fue arrastrado a un lugar donde la luz de Dios apenas es un recuerdo distante, un eco moribundo en la eternidad. El aire allí era denso, impregnado de un hedor acre a desesperanza y resentimiento, un miasma que sofocaba cualquier vestigio de esperanza. No había sol ni luna, solo una penumbra perpetua, teñida de un rojo óxido que revelaba siluetas retorcidas y lamentos incesantes, voces que clamaban por un alivio que jamás llegaría. En medio de aquel tormento, en la vastedad de aquel tormento, distinguí una congregación inusitada, una asamblea de seres cuya sola presencia helaba la sangre. No eran almas humanas, sino entidades ancestrales, presencias malignas de una antigüedad inmemorial, cuyas formas distorsionadas proyectaban sombras danzantes sobre las rocas ígneas que conformaban su infernal auditorio. Lo más escalofriante, lo que grabó en mi memoria una cicatriz imborrable, fue lo que presencié. En el centro de su conclave no había fuego ni azufre danzando en éxtasis, sino una proyección espectral, una imagen que se materializaba desde las entrañas mismas de la tiniebla. Era una figura reconocible, de sonrisa radiante, un hombre carismático cuya voz resuena en millones de hogares alrededor del mundo. Sí, era la imagen, el eco digital de Joel Osteen, predicando con su familiar tono edificante sobre prosperidad, sobre declaraciones positivas, sobre el poder de la mente para moldear la realidad. Y entonces sucedió lo impensable. Mientras su voz suave se desplegaba en aquel abismo, las criaturas demoníacas, las legiones de la perdición, comenzaron a aplaudir. No era un aplauso de admiración, sino una ovación burlona, un coro de sarcasmo que retumbaba en las cavernas del Tártaro, mezclándose con los gemidos de los condenados. Sus risas eran guturales, estridentes, cargadas de una malicia ancestral. Sus garras golpeaban unas contra otras con un sonido seco y repulsivo, mientras sus ojos, brasas ardientes en la penumbra, se fijaban en la proyección con una satisfacción macabra. Cada palabra de éxito, cada promesa de bendición terrenal pronunciada por Osteen era recibida con una nueva ráfaga de aplausos infernales. Un demonio de facciones horribles, cuya piel parecía hecha de carne putrefacta, se inclinó hacia otro y susurró con una voz sibilante que resonó en mi espíritu. «Confortable, mantiene a las masas cegadas al verdadero Cordero». Su carcajada resonó como el tañido de campanas oxidadas. Otro ser, con cuernos retorcidos y una cola con púas, bramó con una voz que desgarró el aire. «Predica el hombre, no el arrepentimiento. Su labia es nuestra mejor arma para desviar las almas de la cruz verdadera». La verdad se me clavó como un puñal en el corazón. El apóstol Pablo nos advierte en Gálatas 1:8:
Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y allí, en aquel lugar de tormento, la palabra anatema tomaba una nueva y aterradora dimensión. Recordé las palabras de Jesús en Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El evangelio que escuché aplaudir en el infierno carecía de la cruz, carecía de la sangre, carecía del arrepentimiento genuino que nos lleva a una transformación radical. Era un evangelio de bienestar terrenal, de autoayuda, de prosperidad, sin el quebranto del espíritu, sin la humillación ante la santidad de Dios. 1 Timoteo 6:10 resurgió en mi mente con una fuerza abrumadora, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y allí estaba, glorificado por los mismos artífices de la perdición. Comprendí entonces la terrible estratagema. El enemigo no siempre se presenta con cuernos y tridentes. A veces se disfraza de luz, de prosperidad, de una palabra dulce que adormece la conciencia y desvía la mirada de la senda estrecha y angosta que conduce a la vida eterna. Volví de aquel abismo con el alma marcada, pero con un propósito inquebrantable. Mi testimonio no busca condenar a un hombre, sino despertar a la Iglesia, a todos ustedes, a la imperiosa necesidad de escudriñar las Escrituras, de discernir con espíritu y verdad cada mensaje que entra por sus oídos. No sean ovejas ciegas, hermanos. No dejen que las voces engañosas, por más populares o carismáticas que sean, los aparten del único camino, la única verdad y la única vida. Jesucristo, nuestro Salvador crucificado y resucitado. Examínenlo todo. Prueben los espíritus como nos exhorta 1 Juan 4:1. Pregúntense, ¿este mensaje exalta a Cristo o al hombre? ¿Me lleva al arrepentimiento y a una vida de santidad? ¿O me promete una existencia cómoda y sin conflictos, vacía de la verdadera piedad? El infierno aplaude el evangelio que no incomoda, el que no exige renuncia, el que no confronta el pecado. No permitan que la comodidad los lleve a la perdición. La cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios, como lo declara 1 Corintios 1:18. El tiempo es corto, la noche se cierne sobre la humanidad, y las puertas del engaño están abiertas de par en par. Despierten, clamen a Dios por discernimiento, y aférrense al verdadero evangelio, aquel que predica la cruz, la sangre y la resurrección de nuestro Señor. Que mi experiencia sirva de faro, de advertencia severa para cada uno de ustedes. No hay atajos para la salvación, no hay evangelio fácil que agrade al cielo y al infierno al mismo tiempo. La verdad es una espada de doble filo y su luz disipa las sombras más profundas. Mis rodillas flaquearon bajo el peso de esa revelación, un peso más denso que cualquier yunque forjado en las profundidades del orbe. La visión comenzó a disiparse, no con suavidad, sino con la violencia de una tela desgarrada, dejando un eco de las risas demoníacas perforando mi conciencia, un tormento que perdura hasta hoy en la quietud de mis noches. El retorno a mi cuerpo fue un shock brutal, una inmersión repentina en la fría realidad de la camilla de hospital, el pitido constante de los monitores, el tenue olor a antiséptico,
Mis ojos se abrieron de golpe, pero la oscuridad del abismo aún danzaba detrás de mis retinas, y el terror de lo presenciado era más vívido que la luz del amanecer. Los médicos hablaban de un milagro, de una recuperación inexplicable, pero yo sabía que había sido arrastrado al umbral de la eternidad no para morir, sino para ver, para comprender, para ser un mensajero de una verdad incómoda, una verdad que pocos desean escuchar en estos tiempos de superficialidad espiritual. Mis primeros días de convalecencia fueron un calvario de pensamientos. ¿Cómo compartiría esto sin ser tildado de loco, de fanático delirante? La iglesia moderna, tan enamorada de la comodidad y la positividad, estaría dispuesta a confrontar una visión tan sombría, tan opuesta a sus narrativas de éxito y prosperidad ilimitada. Recordé entonces la parábola de Lázaro y el rico en Lucas 16, 19, 31, donde Abraham le dice al rico que no se puede enviar a alguien desde los muertos para advertir a sus hermanos, pues si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Mi experiencia, sin embargo, era para cumplir un propósito distinto. No era para convencer a los incrédulos que se burlan de toda fe, sino para sacudir a los dormidos, a aquellos que dentro de los muros de la cristiandad han sido engañados por una imitación pálida del glorioso Evangelio de nuestro Salvador. El verdadero mensaje de Cristo, el que transforma vidas, es un mensaje de arrepentimiento, de renuncia al ego, de tomar nuestra cruz diariamente. Es un evangelio que nos llama a la santidad, a la separación del mundo, a la persecución por causa de la justicia. Ese evangelio no es popular en las plataformas masivas, no vende libros ni llena estadios con promesas de riqueza material instantánea. El diablo es astuto, hermanos. No siempre viene como un león rugiente, devorando a los incautos. A menudo se disfraza de ángel de luz, como nos advierte 2 Corintios 11:14, y sus siervos se disfrazan de ministros de justicia. Su objetivo no es solo la apostasía abierta, sino la sutil desviación, el lento envenenamiento de la verdad. Lo que presencié en las profundidades era la culminación de un engaño sofisticado. Un mensaje que suena piadoso, que usa terminología cristiana, pero que despoja a la cruz de su poder, a la sangre de su redención y a Cristo de su señorío absoluto sobre cada aspecto de nuestras vidas. Se nos promete la vida más abundante, pero ¿qué clase de abundancia? ¿La terrenal, que se desvanece como el vapor, o la celestial, que es eterna? Juan 10:10 habla de la vida en abundancia, pero esa abundancia se refiere a una vida espiritual plena en comunión con Dios, no a la acumulación de bienes perecederos. Vi en aquel lugar oscuro cómo el evangelio de la prosperidad, con su enfoque incesante en el yo y en lo material, se había convertido en una herramienta perfecta para el enemigo. Mantiene a las personas centradas en sí mismas, en sus deseos, en sus ambiciones, en lugar de postrarse ante la majestad de Dios. Es un evangelio sin juicio, sin la justa ira de Dios contra el pecado, sin la necesidad urgente de un Salvador que pague el precio de nuestra rebelión. ¿Quién querría un Salvador si no se reconoce como un pecador condenado? Este es el veneno que corre por las venas de muchas congregaciones hoy. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, como leemos en Hebreos 4:12. Un mensaje que no corta, que no discierne,
Es un mensaje inofensivo para el reino de las tinieblas. Mi testimonio no es para generar miedo, sino para inculcar un temor reverencial por la santidad de Dios y una profunda seriedad sobre la eternidad. La vida es un soplo, un breve parpadeo, y cada elección, cada doctrina abrazada, tiene consecuencias eternas. No podemos permitir que la complacencia, el deseo de ser populares o la búsqueda de una fe fácil nos desvíen del camino estrecho. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 7, 13, 14: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Las risas demoníacas aún resuenan en mi alma, un recordatorio constante de la seriedad de nuestra vocación, de la necesidad de estar vigilantes, de escudriñar las Escrituras día y noche para discernir entre la verdad y la falsedad más sutil. Así que, mis hermanos, les insto con la autoridad que me ha sido conferida por lo que mis ojos atestiguaron. La fe no es un billete de lotería para la riqueza terrenal, sino un llamado a la santificación, a la imitación de Cristo, a la negación de uno mismo por amor a Él y a la propagación de un evangelio sin adulteraciones. Que la gracia y el discernimiento de nuestro Señor Jesucristo inunden sus corazones. La batalla es real, las almas están en juego y el infierno se regocija con la ceguera espiritual. Que Dios nos guarde firmes en su inmutable verdad. Aquel suceso transformó mi vida por completo. Antes de aquella visión, mi predicación, aunque fervorosa, carecía de la urgencia y la profundidad que ahora poseía. La retórica fluía, las congregaciones aplaudían, pero me preguntaba si en el fondo yo también había sido víctima de una versión diluida del Evangelio, una que buscaba agradar más a los oídos humanos que al corazón divino. La imagen de los demonios riendo y aplaudiendo era un espejo cruel, una acusación silenciosa contra la predicación tibia y sin arrepentimiento. Me di cuenta de que el enemigo no necesita destruir las iglesias con fuego y azufre. Le basta con inyectar un veneno sutil, un mensaje que adormece, que conforta sin confrontar, que promete sin exigir una entrega total. Desde entonces, mi voz ha adquirido una resonancia diferente. Ya no busco los aplausos fáciles de la multitud, sino el quebrantamiento y la convicción en los corazones de quienes me escuchan. No hay consuelo en el púlpito si no hay antes confrontación con la verdad del pecado y la santidad de Dios. Muchos me han rechazado, me han tildado de profeta de calamidades, de legalista. Los que antes me elogiaban por mis mensajes motivacionales, ahora se alejan, incómodos con la cruda realidad de un evangelio que exige más que una simple afirmación positiva. Pero ¿cómo puedo callar lo que mis ojos vieron, lo que mi espíritu experimentó? El apóstol Pablo, en 2 Timoteo 4, 3, 4, lo vaticinó con dolorosa precisión, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esta profecía no es una advertencia distante, es nuestra realidad actual. He visto a pastores adoptar lenguajes corporativos, a iglesias transformarse en empresas de eventos y a creyentes buscar en el púlpito lo que deberían encontrar en la intimidad con Dios y el estudio de su palabra. La fe se ha mercantilizado y el sensacionalismo se ha convertido en el nuevo dogma.
Pero ¿dónde queda el Cristo sufriente, el que se humilló hasta la muerte de cruz? ¿Dónde está el llamado a la santidad, a la separación del mundo, a ser sal y luz en medio de la oscuridad moral que nos rodea? Estos temas, vitales para nuestra salvación, son a menudo silenciados o suavizados por miedo a ofender o a perder seguidores. El evangelio que aplaudían los demonios era uno que prometía el cielo en la tierra, la eliminación de todo sufrimiento, la consecución de todos los deseos materiales. ¡Qué engaño tan perverso! La vida del cristiano no está exenta de tribulaciones. De hecho, Jesús mismo nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicción. Juan 16:33. La verdadera prosperidad, la que importa para la eternidad, no se mide en cuentas bancarias o en la ausencia de problemas, sino en la riqueza del Espíritu, en la plenitud de la comunión con Dios, en la abundancia de su gracia y en la esperanza inquebrantable de la vida eterna. Me pregunto cuántas almas, seducidas por estas promesas terrenales, se han desviado del camino angosto. ¿Cuántos, creyendo que la felicidad es la meta de la fe, han perdido de vista la verdadera meta, la santificación y la glorificación de Dios en todas las cosas? Esta experiencia me ha enseñado que no hay neutralidad en el reino espiritual. Cada mensaje, cada doctrina, o proviene de la luz o de las tinieblas. No hay un terreno intermedio donde la verdad se mezcle cómodamente con el error sin consecuencias eternas. La advertencia de 2 Pedro 2:1 resuena con una claridad aterradora. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estos falsos maestros no siempre se manifiestan con doctrinas abiertamente heréticas. A menudo diluyen la verdad, la edulcoran, la hacen palatable al paladar carnal, hasta que ya no tiene poder para salvar, sino solo para entretener. Mi misión ahora es levantar mi voz, sin temor a la impopularidad, sin buscar la aceptación de aquellos que prefieren la mentira dulce a la verdad amarga. La urgencia de los tiempos finales me impulsa. El recuerdo de esas risas infernales me atormenta y me motiva. Si mi testimonio logra despertar a una sola alma del letargo espiritual, si ayuda a un solo creyente a discernir la verdad de la falsedad, entonces todo lo que viví, el terror y la angustia, habrá valido la pena. Porque no hay mayor dolor que ver a alguien caminar hacia la perdición, engañado por un evangelio que el infierno aplaude. La Iglesia necesita volver a las raíces, a la simplicidad y la pureza del evangelio de Cristo. Menos entretenimiento y más arrepentimiento, menos promesas terrenales y más promesas eternas. Menos hombre y más Dios. Así, mi vida, ahora marcada por esa visión inenarrable, se ha convertido en un eco de esa terrible verdad. No busco fama, ni riqueza, ni el reconocimiento humano. Solo anhelo ser fiel al llamado que me fue revelado en las entrañas mismas de la desesperación, para que ningún alma se pierda por falta de un evangelio genuino. Que mi experiencia sirva de recordatorio perpetuo. La fe que agrada al cielo a menudo es la que irrita al infierno, y la que el infierno aplaude es la que más debería preocuparnos. La batalla por las almas se libra en los púlpitos, en los corazones y en la fidelidad a la inmutable palabra de Dios. La experiencia se arraigó en mi ser, no como un mero recuerdo, sino como una realidad palpable que sigue modelando cada paso que doy. Aprendí que la fe verdadera no es un analgésico para las dificultades de la vida, sino una fortaleza que nos permite afrontarlas, sabiendo que nuestra recompensa
no es de este mundo. La superficialidad se había infiltrado de tal manera que muchos creyentes confundían la paz de Dios con la ausencia de problemas y la bendición con la acumulación de bienes. Era una teología de la comodidad diseñada para que el alma nunca tuviera que confrontar su propia imperfección o la necesidad de una dependencia total del Creador. El evangelio que escuché resonar en el abismo prometía una vida sin dolor, sin sacrificio, sin la necesidad de cargar una cruz. ¡Qué ironía cuando el mismo Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos y a seguirle! Mateo 16:24 resuena como un trueno ante tales falacias. He visto cómo la búsqueda incesante de milagros y señales ha eclipsado la búsqueda de la santidad. La gente corre tras la próxima manifestación sobrenatural, descuidando el estudio diligente de la palabra, el ayuno y la oración, que son los verdaderos pilares de una fe robusta. El engaño es tan sutil que a menudo se camufla con fervor. Se habla de unción, de poder, pero si ese poder no nos lleva a una mayor semejanza con Cristo, a una vida de obediencia y amor al prójimo, ¿de qué sirve? ¿No nos advirtió Jesús que muchos harían grandes obras en su nombre, pero que Él no los conocería? La visión me reveló que el infierno no teme a los sermones motivacionales que promueven la autoestima sin humildad. Lo que sí teme son las almas quebrantadas, arrepentidas, que se rinden por completo a la soberanía de Dios, viviendo en obediencia radical a sus mandamientos. Me duele profundamente ver a jóvenes, y no tan jóvenes, deslumbrados por las luces de los grandes escenarios, por los oradores que parecen estrellas de rock, pero que ofrecen un mensaje descafeinado, desprovisto de la verdad transformadora del Evangelio. El verdadero poder del Evangelio radica en la cruz, en la muerte de nuestro ego, en el nacimiento a una nueva vida en Cristo. Es un mensaje que nos llama a morir a nosotros mismos para vivir para Él. Esto no es atractivo para las masas que buscan una solución rápida a sus problemas. Cuando hablo de esto, muchos me miran con recelo como si estuviera interrumpiendo una fiesta. Es difícil romper la burbuja de la comodidad espiritual que ha sido cuidadosamente construida por años de mensajes edulcorados. Pero el amor a las almas me impulsa a no callar. Recuerdo las palabras de Jeremías 6:14. Curaron la herida de mi pueblo con ligereza, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Cuánta verdad encierra este versículo en nuestros días, donde se proclama una paz superficial sin un arrepentimiento profundo? La Iglesia ha sido llamada a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, no un reflejo del mundo con un barniz religioso. Si el Evangelio que predicamos es indistinguible de la autoayuda secular, entonces hemos perdido nuestra esencia, nuestra razón de ser. El infierno celebra cada vez que el Evangelio se convierte en una herramienta para la ganancia personal, en lugar de un camino hacia la santidad y la adoración genuina. Las riquezas acumuladas en esta vida no tienen valor alguno ante el trono de Dios. Mi experiencia fue una sacudida, un llamado a regresar a las Escrituras con hambre y discernimiento, a despojarnos de toda preconcepción y a permitir que la palabra de Dios nos discipline, nos corrija y nos guíe en toda verdad. El fuego del infierno no es una metáfora. Los lamentos que escuché no eran simbólicos, y el aplauso de los demonios fue una prueba palpable de que hay un evangelio que, lejos de redimir, facilita la perdición. No puedo borrar de mi mente las imágenes de esas criaturas deleitándose, porque su deleite era el resultado de una multitud de almas que, creyendo seguir a Cristo, estaban siendo desviadas sutilmente hacia un camino que las apartaba de Él. La responsabilidad del pastor
del predicador es inmensa. No somos meros oradores, sino guardianes de la verdad, responsables de alimentar al rebaño con alimento nutritivo, no con pan sin levadura, que parece bueno, pero carece de sustancia. Hoy, más que nunca, es crucial que los creyentes no confíen ciegamente en lo que se les enseña, sino que, como los bereanos de Hechos 17:11, examinen cada día las Escrituras para ver si lo que se les dice es verdad. Su eternidad depende de ello. El clamor de las almas en el abismo, aunque silenciado por el aplauso demoníaco, sigue resonando en mi corazón. Es un recordatorio constante de que hay una guerra espiritual en curso y que el campo de batalla a menudo es el púlpito mismo. Así, mi vida se ha convertido en un testimonio viviente de aquella visión, una voz que, aunque pequeña, busca advertir sobre el sutil engaño, que la Iglesia despierte y regrese al Evangelio de la cruz, el único Evangelio que silencia las risas del infierno y abre las puertas del cielo. El impacto de aquella visión no se limitó a mi predicación, permeó cada fibra de mi ser, alterando mi percepción de la vida, de la fe y del destino eterno de las almas. Comprendí que la indiferencia, la tibia tibieza espiritual, era tan peligrosa como la apostasía abierta, quizás incluso más, porque se disfrazaba de piedad. Recuerdo una conversación con un colega, un pastor respetado, a quien intenté compartir mi experiencia. Escuchó con una sonrisa educada, asintiendo ocasionalmente, pero sus ojos revelaban incredulidad. Al final, me dijo con un tono condescendiente: «Elías, debes estar estresado. Quizás necesitas descansar. Nuestros feligreses buscan mensajes de esperanza, no de condena». Sus palabras, aunque bien intencionadas, me dolieron profundamente. Me di cuenta de la magnitud del desafío. ¿Cómo despertar a una iglesia que había sido arrullada por mensajes que prometían un camino fácil, un cristianismo sin confrontación, sin la necesidad de la verdadera conversión que duele y transforma? La Biblia es clara. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pero la comodidad se había vuelto la norma y la transformación radical una excepción incómoda. La revelación del infierno aplaudiendo el evangelio de la prosperidad fue una alerta roja, una sirena ensordecedora que me arrancó de cualquier zona de confort teológica. No era una cuestión de interpretación, sino de la más cruda realidad espiritual que se manifestaba ante mis ojos. Me sumergí aún más en las Escrituras, buscando confirmación, no de mi visión, pues de ella no me cabía duda alguna, sino de cómo la palabra de Dios advertía sobre estos tiempos de engaño. Y allí, en cada página, encontré un eco de lo que había presenciado. 2 Timoteo 3:1-5 describía con escalofriante precisión los últimos días, donde los hombres serían amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿No era acaso esto lo que Joel Osteen, sin intención o con ella, facilitaba con un mensaje que ponía al yo en el centro, prometiendo bienestar terrenal por encima de la piedad y la santidad? La apariencia de piedad, sin la negación del yo, se convertía en una trampa sutil. La Iglesia, en muchos lugares, había cambiado el altar por el escenario, el arrepentimiento por la autoafirmación y el sacrificio por la conveniencia. El temor de Dios,
tan esencial en las Escrituras, había sido reemplazado por una familiaridad irreverente. Comprendí que mi llamado no era simplemente a predicar, sino a ser una voz profética en el desierto moderno, a clamar por un retorno a la pureza del Evangelio, incluso si eso significaba la impopularidad y el aislamiento. Mi vida, antes enfocada en el crecimiento numérico de la congregación, ahora se centraba en la profundidad espiritual de cada alma. Prefería tener un rebaño pequeño y ferviente que una multitud tibia y engañada. He dedicado incontables horas a la oración, implorando a Dios por un despertar, por un avivamiento que no sea de emociones pasajeras, sino de un quebrantamiento genuino, de una sed insaciable por su presencia y su verdad. Sé que mi testimonio puede ser perturbador, incluso para los creyentes más devotos. Pero la verdad a menudo lo es. La comodidad es un enemigo del crecimiento y la autocomplacencia espiritual es un camino directo a la perdición. La guerra espiritual no se libra solo en las calles, sino también en los púlpitos, en los seminarios, en los corazones de quienes se dicen seguidores de Cristo. El enemigo es astuto y su estrategia más efectiva es distorsionar la verdad desde adentro. Hoy, mi alma sigue cargando el peso de aquellas risas demoníacas, pero también lleva la convicción inquebrantable de que el verdadero evangelio, el evangelio de la cruz y la resurrección, es el único poder para salvación. No me importa si soy comprendido o aceptado por el mundo religioso. Mi único anhelo es ser fiel al Dios que me permitió ver el horror de lo que el infierno aplaude, para que yo pueda advertir a su pueblo, que mi voz, aunque tenue frente al clamor de las multitudes, resuene en los corazones de aquellos que anhelan la verdad, la santidad y la gloria de nuestro Señor. Este es mi propósito ahora, hasta el último aliento. La elección es nuestra, amados hermanos, buscar el aplauso del mundo y quizás, sin saberlo, el aplauso del infierno, o buscar la aprobación de Dios, incluso si eso significa la desaprobación de los hombres. El sendero estrecho es el único que conduce a la vida. Mi existencia se transformó en una búsqueda incesante de la verdad sin adornos, aquella que duele al pronunciarla, pero que libera al ser escuchada con un corazón dispuesto. La superficialidad del cristianismo moderno, que tanto había observado y de la cual yo mismo había sido parte, se revelaba ahora como una trampa mortífera. El infierno, lo supe entonces, no es solo un lugar de tormento físico, sino también de una profunda agonía espiritual, donde el arrepentimiento es una posibilidad negada y el recuerdo de las oportunidades perdidas es un fuego inextinguible. Y parte de esa agonía, para aquellos que fueron engañados, es comprender demasiado tarde la verdad que se les ocultó. La risa de los demonios, ese sonido gutural y macabro, era la celebración de un plan exitoso, el de desviar la atención del sacrificio de Cristo hacia la gratificación personal, de la eternidad hacia lo efímero. Era la máxima burla a la redención. He presenciado a personas, seducidas por la promesa de una vida sin tribulaciones, abandonar la fe al primer obstáculo. Su cristianismo era una transacción. Yo te doy mi tiempo, Dios me da prosperidad. Cuando la prosperidad no llegaba, la fe se desvanecía como el rocío matutino. Es una fe sin fundamento, construida sobre arena, tal como Jesús lo describió en Mateo 7:26-27, donde la casa edificada sobre la arena se derrumba con la llegada de la lluvia y los vientos. Las tormentas de la vida revelan la verdadera solidez de nuestra convicción. El enemigo no desea que el creyente sufra en el sentido del martirio,
si puede evitarlo. Prefiere que viva una vida cómoda, anestesiada espiritualmente, sin persecución, sin la necesidad de la verdadera intercesión y sin el poder de la sangre de Cristo aplicado a su vida diaria. Lo que vi me hizo comprender que la verdadera guerra no es contra la carne y la sangre, sino contra potestades y principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como nos enseña Efesios 6:12. Y estos enemigos operan sutilmente, disfrazando el error de verdad. No es suficiente con ir a la iglesia, con levantar las manos en adoración o con pronunciar palabras de fe. La fe verdadera se manifiesta en una vida de obediencia radical, de negación del yo, de entrega total al señorío de Jesús, incluso cuando el camino es espinoso y el sacrificio es grande. El llamado a la santidad, a vivir una vida apartada del mundo, se ha vuelto impopular en una era que idolatra la inclusión sin límites. Pero Hebreos 12:14 nos recuerda que sin santidad nadie verá al Señor. Es un requisito, no una opción. La visión de los demonios aplaudiendo fue mi momento de revelación definitiva. El infierno no teme a una cruz vacía de poder redentor, ni a un evangelio que solo promete riquezas terrenales. Temen la sangre de Jesús y el arrepentimiento genuino que conduce a la vida eterna. Me he vuelto un extraño en algunos círculos religiosos. Mis mensajes ya no encajan en los moldes de las conferencias de éxito o los eventos masivos que prometen milagros superficiales. Mi única ambición es ser un eco de la verdad que me fue revelada en aquel lugar de desesperación. Los gritos de las almas condenadas mezclados con las risas demoníacas son un recordatorio constante de que la eternidad es real y que la elección de hoy determina el destino de mañana. No hay tiempo para complacencias ni para doctrinas diluidas. Esta es la carga que llevo, el fuego que arde en mis huesos. No puedo callar, no puedo volver atrás, no puedo pretender que no vi lo que vi. La urgencia de los tiempos finales me impulsa a proclamar un evangelio sin medias tintas. El enemigo no ataca siempre con dudas o ateísmo. A menudo lo hace con una versión distorsionada de la fe, una que parece genuina, pero que conduce a la perdición. Es el lobo vestido de oveja, el falso profeta que habla palabras suaves. Mi vida es ahora un testimonio viviente de la necesidad de discernimiento, de la importancia de la sana doctrina y de la urgencia de despertar a una iglesia que, en muchos lugares, duerme un sueño peligroso. Espero que mi historia, aunque perturbadora, siembre una semilla de inquietud en sus corazones, una sed por la verdad pura y sin compromisos, que los impulse a buscar a Dios con toda su mente, alma y espíritu, porque el tiempo se acorta. La puerta estrecha está ahí para ser encontrada, pero requiere esfuerzo, sacrificio y una entrega total a Cristo, no a las ilusiones de este mundo que el infierno tan astutamente aplaude. Que Dios me dé la fuerza y la sabiduría para seguir compartiendo esta verdad, sin importar el costo, hasta que Él me llame a su presencia. Mi único deseo es que ninguna alma más sea engañada por un evangelio que, lejos de redimir, solo ofrece una falsa esperanza. El eco de aquellos aplausos demoníacos se ha convertido en mi motor, el grito silencioso de las almas perdidas en mi llamado y la inmutable palabra de Dios en mi única guía y consuelo. Que solo el verdadero evangelio prevalezca. La carga de lo que presencié no se alivia con el tiempo, al contrario, se intensifica.
Cada vez que escucho un mensaje que diluye la esencia del Evangelio, que promete cielo sin cruz, siento un escalofrío que me recuerda las risas de aquellos demonios. Es un eco persistente, una advertencia ineludible de la delgada línea entre la verdad redentora y la ilusión destructora. El diablo es un maestro del engaño, y su obra maestra es hacer que el pecado parezca inofensivo y la verdad innecesariamente dura. Desde aquella noche, mi discernimiento espiritual se agudizó. Ahora puedo ver las grietas en el discurso, las omisiones sutiles que despojan a la palabra de su poder transformador, dejando solo una cáscara vacía. Me he vuelto un observador constante de cómo el mundo influye en la Iglesia, en lugar de cómo la Iglesia influye en el mundo. El Evangelio de la comodidad ha cedido el paso a la sabiduría humana, buscando la aprobación de las masas por encima de la aprobación divina. La fe, que antes me parecía una cuestión de fervor y emoción, se reveló como una disciplina rigurosa, una batalla constante contra las seducciones del espíritu y de la carne. No es un camino de rosas, sino de espinas que nos llevan a la semejanza de Cristo. Siento el peso de las palabras de Jesús en Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Lo que vi no fue un caso aislado, sino una manifestación de una tendencia global, un ataque orquestado contra la pureza del mensaje cristiano. El evangelio que el infierno aplaudía era uno que no exigía rendición, que no pedía sacrificios, que no confrontaba el pecado. Era un evangelio que permitía a las almas permanecer en su zona de confort, creyendo que eran salvas mientras se dirigían a la perdición. La verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de restricciones, sino en la obediencia gozosa a los mandatos de Dios. Solo en esa obediencia hallamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que el mundo no puede dar. Me duele el corazón al ver a creyentes sinceros, pero mal guiados, invirtiendo sus vidas, su tiempo y sus recursos en una versión distorsionada de la fe. Son almas preciosas, susceptibles al engaño, que necesitan urgentemente la verdad sin adulteraciones. He llorado amargamente por la ceguera espiritual que parece haber invadido tantos púlpitos y congregaciones. Es una ceguera autoimpuesta, nacida del deseo de agradar a los hombres en lugar de a Dios. Mi propósito se ha definido con una claridad cristalina: ser una voz, por pequeña que sea, que grite en el desierto contra el engaño, que señale el camino de regreso a la cruz, a la sangre y al verdadero arrepentimiento. Esta misión ha traído consigo un aislamiento que antes no conocía. Los que abrazan el evangelio de la comodidad evitan mi compañía, pues mi presencia es un recordatorio incómodo de las verdades que prefieren ignorar. Pero no hay precio demasiado alto por la verdad. Prefiero la soledad en la verdad que la compañía en el error. Mi recompensa no es de este mundo, sino la aprobación de aquel que me rescató de aquel umbral de perdición. La Biblia, mi única brújula, me reafirma en cada paso. Isaías 5:20 resuena con fuerza. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. La urgencia es palpable, las sombras se alargan. Los tiempos finales se ciernen sobre nosotros, y la necesidad de discernimiento es más crítica que nunca. No podemos darnos el lujo de ser tibios o de ignorar las advertencias. Mi testimonio, aunque extraordinario, no es un cuento para entretener, sino una advertencia solemne. Es un llamado a examinar el fundamento de nuestra fe, a asegurarnos
de que estamos edificando sobre la roca inquebrantable que es Cristo. No hay atajos hacia la santidad, ni fórmulas mágicas para una vida cristiana sin desafíos. La fe verdadera es un viaje de dependencia constante de Dios, de humillación ante su majestad y de obediencia a su voluntad. Las risas del infierno aún resuenan, pero ahora no me paralizan, me impulsan. Son un recordatorio constante de que hay almas en juego y que el tiempo para proclamar el Evangelio puro es ahora. Que mi experiencia sirva para encender una llama de discernimiento en cada corazón. Que nadie sea engañado por un Evangelio que el infierno aplaude. Solo la verdad de Cristo nos hará verdaderamente libres. La memoria de aquella noche infernal es una herida constante, pero también una fuente inagotable de fervor. No hay día en que no medite sobre la gravedad de lo que vi y la responsabilidad que ahora pesa sobre mis hombros, la de ser una voz contra el engaño. El discernimiento se convirtió en mi espada y mi escudo. Cada sermón, cada libro de teología, cada nueva tendencia eclesiástica era tamizada por el filtro de aquella visión. ¿Agradaría esto al cielo o provocaría el deleite de las tinieblas? Comprendí que la Iglesia, en su afán de ser relevante y atractiva, había cedido terreno al mundo, adoptando sus estrategias de marketing y su filosofía de la gratificación instantánea. Se había diluido la pureza y con ella el poder transformador. La verdadera prosperidad, la que predican las Escrituras, no es la acumulación de bienes materiales, sino la abundancia de la vida en Cristo, la riqueza de una comunión ininterrumpida con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la herencia eterna que nos espera en el cielo. Me asombraba cómo la gente se aferraba a la promesa de una salud perfecta y una riqueza ilimitada aquí en la tierra, ignorando las claras enseñanzas de las Escrituras sobre las aflicciones que enfrentaría el creyente y la naturaleza temporal de todas las cosas terrenales. El Evangelio que escuché aplaudir en el infierno era un bálsamo para la conciencia, un analgésico espiritual que permitía a las almas evitar el bisturí de la convicción de pecado y el fuego purificador del arrepentimiento genuino. La superficialidad se había vuelto una epidemia. La gente buscaba emociones, experiencias, mover el espíritu, pero rara vez un encuentro profundo con la palabra que desarraiga el pecado y siembra la santidad. Pedro 2:3 resonó en mi mente con fuerza. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de mucho tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Estas palabras adquirieron un nuevo y aterrador significado. La visión me mostró que el enemigo no siempre opera con grandes herejías explícitas. A menudo lo hace con desviaciones sutiles, con énfasis erróneos, con un cambio gradual en el enfoque que termina por distorsionar completamente el mensaje de Cristo. La necesidad de un avivamiento auténtico nunca ha sido tan grande, pero no un avivamiento de manifestaciones externas, sino uno de corazones quebrantados, de arrepentimiento profundo, de un retorno a la simplicidad y la radicalidad del Evangelio. He dedicado mi vida a desenmascarar estas verdades, no con ánimo de juicio personal, sino con el propósito de advertir, de guiar a las almas de vuelta al camino estrecho antes de que sea demasiado tarde. La soledad del profeta, la incomprensión de muchos, es un precio que estoy dispuesto a pagar. La carga de las almas es demasiado grande para ceder al confort o al aplauso de los hombres. El eco de las risas demoníacas se ha transformado en mi motor.
Es un recordatorio constante de que hay una batalla campal por cada alma y que el enemigo es astuto, paciente y engañoso. Mi misión ahora es levantar la voz por encima del ruido de la autoayuda espiritual y la teología de la prosperidad para recordar a la Iglesia el verdadero costo del discipulado, la cruz. No hay otro evangelio que salve. Cualquier mensaje que no exalte a Cristo crucificado y resucitado y que no llame al arrepentimiento y a la santidad es un evangelio que el infierno, por su conveniencia, aplaudirá con fervor. He visto la desesperación en los ojos de aquellos que, habiendo seguido el camino fácil, se encontraron vacíos y desilusionados. Mi corazón anhela guiarlos de vuelta a la fuente inagotable de vida, que es Cristo. Mi vida es ahora un testimonio viviente de la necesidad de vigilancia constante, de un amor apasionado por la verdad bíblica y de una disposición a sacrificar la popularidad por la fidelidad. Las Escrituras son nuestro ancla en estos tiempos turbulentos. Solo ellas pueden protegernos de los vientos de doctrina y de las artimañas del enemigo que busca desviar a los escogidos. Que mi experiencia, desgarradora como fue, sirva para que cada uno de ustedes se aferre con mayor fuerza al verdadero evangelio, ese que es locura para el mundo, pero poder de Dios para salvación. Y así, con la imagen de aquel infierno aplaudiendo grabada en mi alma, sigo mi camino, clamando por un retorno a la verdad, esperando el día en que las únicas ovaciones que se escuchen sean las del cielo, alabando a nuestro glorioso Salvador. El recuerdo persistente de aquel aplauso demoníaco se ha convertido en la brújula de mi ministerio. Ya no busco la complacencia de las masas, sino la profunda convicción del Espíritu Santo en cada corazón que escucha mis palabras. La superficialidad del Evangelio de la prosperidad y la autoayuda no solo es un error teológico, sino una cruel trampa espiritual que desvía a las almas de la verdadera fuente de vida. Lo vi con mis propios ojos, y esa imagen me impulsa sin cesar. He aprendido que la verdadera fe no nos exime del sufrimiento, sino que nos capacita para enfrentarlo con esperanza y paz, sabiendo que nuestras aflicciones en este mundo son leves y momentáneas comparadas con la gloria venidera. La noción de un cristianismo fácil es una invención humana, un espejismo creado por aquellos que desean el beneficio sin el costo, la corona sin la cruz. Jesús nunca prometió una vida sin desafíos, sino una presencia constante en medio de ellos. Mi corazón se quebranta al ver a tantos predicadores que, conscientemente o no, se han convertido en meros oradores motivacionales, diluyendo el poder transformador de la cruz con promesas vacías de riqueza y bienestar terrenal. Siento el peso de las palabras de Jesús en Mateo 10:38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Este versículo es un antídoto poderoso contra el evangelio que el infierno aplaude. La visión me confirmó que el diablo es un arquitecto de engaños sutiles, que prefiere una iglesia tibia y comprometida con el mundo a una abiertamente hostil. Un cristianismo sin sal ni luz es su mayor triunfo. La búsqueda incesante de bendiciones materiales ha opacado la búsqueda del bendecidor. Se ha invertido la pirámide de valores, poniendo lo efímero por encima de lo eterno, lo humano por encima de lo divino. Me he encontrado con creyentes que, habiendo abrazado esta versión diluida de la fe, se sienten defraudados por Dios cuando la vida les golpea, cuando las promesas de prosperidad no se materializan. Su fe, lamentablemente, estaba cimentada en la arena. La sana doctrina no es opcional,
es la columna vertebral de una fe genuina. Sin ella, estamos a merced de cualquier viento de engaño, susceptibles a las fábulas y a las herejías destructoras. Mi voz, a veces solitaria, clama por un retorno a la radicalidad del Evangelio, a la obediencia incondicional a Cristo, a la negación del yo y a la búsqueda apasionada de la santidad. La soledad que a veces acompaña mi camino es preferible a la complicidad silenciosa con el error. La verdad, aunque impopular, es el único sendero que conduce a la vida. Las risas de los demonios, ese coro de burla que presencié, son un constante recordatorio de que la batalla es real y que no podemos permitirnos el lujo de ser pasivos o ignorantes de las artimañas del enemigo. He visto cómo el materialismo ha invadido los púlpitos, cómo la búsqueda de grandes números y estructuras impresionantes ha reemplazado la preocupación genuina por las almas y la predicación del arrepentimiento. El verdadero poder de Dios no reside en las pomposas manifestaciones superficiales, sino en la transformación silenciosa y profunda de un corazón arrepentido, en la humildad que nos lleva a buscar a Cristo por encima de todo. Mi misión es ser un faro en medio de la niebla del engaño, señalando la brújula inmutable de la palabra de Dios y alertando sobre los peligros de una fe sin fundamento bíblico sólido. A menudo, la verdad es dolorosa, pero es un dolor que purifica, que corrige el rumbo y que nos lleva a una comunión más profunda con nuestro Creador. Es un dolor que vale la pena. El infierno celebra cada vez que el mensaje de la cruz es diluido, cada vez que el arrepentimiento es minimizado y cada vez que la gloria de Dios es eclipsada por la gloria del hombre. Que mi testimonio sirva como un llamado de atención urgente para todos aquellos que buscan la verdad. Que les impulse a escudriñar las Escrituras y a discernir los espíritus para que no caigan en las redes de un evangelio engañoso. Y así, con la vívida memoria de los demonios, aplaudiendo el evangelio de la prosperidad, continúo mi camino, predicando la cruz, la sangre y el arrepentimiento, el único mensaje que silencia las risas del abismo y glorifica a nuestro Señor. El eco de aquel aplauso infernal no cesa. Es una banda sonora macabra que me recuerda constantemente la urgencia de mi misión. Cada día, la visión del infierno regocijándose con un evangelio descafeinado se convierte en un motor más potente para mi voz. La pureza del mensaje de Cristo se ha diluido tanto que, para muchos, resulta irreconocible. Es una fe conveniente, adaptada a los caprichos del oyente, vacía de poder y de la verdadera transformación que solo el Espíritu Santo puede obrar. Mi alma clama por un retorno a la simplicidad radical del Evangelio, la cruz, el sacrificio, la muerte al ego y una vida de obediencia que no teme el costo del discipulado. Esto es lo que el infierno verdaderamente aborrece. La predicación que vi aplaudir en el abismo prometía un paraíso terrenal, una existencia sin dolor ni escasez, una ilusión que, como un espejismo en el desierto, solo lleva a la desilusión y a la amargura cuando la realidad golpea. Entendí que la comodidad es un veneno lento para el alma. Nos adormece, nos hace complacientes, nos impide crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera fe florece en el crisol de la adversidad. Siento el peso de las palabras de Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza, una característica de muchos en la iglesia moderna, es una abominación para Dios. La visión me confirmó que el engaño más peligroso no es el que se presenta como abiertamente malvado, sino el que se disfraza de luz, de verdad, de bendición.
pero que en el fondo desvía el corazón de la fuente de vida. No hay mayor tragedia que la de una persona que cree estar caminando hacia el cielo, pero que, engañada por un mensaje distorsionado, se dirige a la perdición. Este es el lamento que aún resuena en mi espíritu. He visto cómo la búsqueda de la aprobación humana ha reemplazado la búsqueda de la aprobación divina. Los púlpitos se han convertido en escenarios y los sermones en monólogos de autoayuda que entretienen pero no transforman. Mi voz, a menudo, es una disonancia en el coro de la popularidad, pero no puedo comprometer la verdad que me fue revelada. La fidelidad a Cristo es mi única ambición. La soledad del camino es un pequeño precio a pagar por la pureza del Evangelio. Prefiero ser un paria con la verdad que un celebrado cómplice del error que lleva a las almas a la condenación eterna. Las risas de los demonios, ese sonido de victoria maligna, me recuerdan que la guerra espiritual es real y que el enemigo se regocija con cada alma que es desviada por un evangelio sin poder, sin cruz, sin arrepentimiento. Mi corazón se contrista por aquellos que se aferran a un cristianismo superficial, que confunden la emoción con la verdadera adoración y la prosperidad material con la bendición de Dios. La sana doctrina es la brújula que nos guía a través de la densa niebla del engaño. Sin ella, estamos a merced de cualquier viento de enseñanza que se presente con una sonrisa y promesas vacías. Mi misión es levantar la bandera de la verdad, sin compromisos, sin diluciones. Es un llamado a regresar a las Escrituras, a la oración, al arrepentimiento y a una vida de obediencia radical a Cristo. La visión del infierno aplaudiendo no fue un sueño, sino una revelación que me marcó para siempre. Es una advertencia solemne para toda la Iglesia, para que despierte de su letargo y discierna los espíritus. A menudo, la verdad es incómoda, punzante, pero es precisamente en esa incomodidad donde reside el poder para purificar y transformar. La comodidad es la enemiga de la santidad. El infierno celebra cada vez que el mensaje de la cruz es vaciado de su significado, cada vez que el sacrificio de Cristo es minimizado y cada vez que el enfoque se desvía de la glorificación de Dios hacia la exaltación del hombre. Que mi testimonio, aunque perturbador, sirva para sacudir las conciencias, para encender una sed por la verdad pura y sin adornos, y para impulsar a cada creyente a examinar el fundamento de su fe. Y así, con la vívida imagen de los demonios aplaudiendo, sigo mi camino, predicando el Evangelio completo, el que confronta y salva, el que silencia las risas del abismo y abre las puertas de la vida eterna.